Hola a todos, soy Vicente Ferrer de Mediplan, espero que estéis todos bien. La semana pasada empezamos una serie de charlas dedicadas a los factores que más influyen en la mejora del rendimiento en los deportes de resistencia, que son los deportes que vosotros practicáis. Vimos la semana pasada el consumo máximo de oxígeno. La semana que viene hablaremos de la eficiencia energética, tanto en ciclistas como en corredores. Y para esta semana vamos a abordar el tema de los umbrales metabólicos. Bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar de los umbrales metabólicos. Yo creo que todos vosotros habéis oído hablar de esto, pero para poder explicarlo lo mejor posible, vamos a recurrir a la fisiología del ejercicio, igual que hicimos el día anterior. Dijimos que cuando hacemos esfuerzo físico a una intensidad ligera, pues nuestro organismo va a obtener la energía para poder hacerlo a través de la vía aeróbica. Pero cuando aumentamos la intensidad del ejercicio, por la vía aeróbica no va a ser suficiente y tendremos que echar mano de la vía anaeróbica. Para que entendáis esto bien, imaginaros un coche que tuviera dos depósitos de combustible, uno con gasoil y otro con gasolina. Cuando nosotros vamos rodando por la carretera a 80-90 km por hora, pues nuestro coche va a utilizar el gasóleo, suponiendo que tuviéramos un motor que pudiera utilizar dos tipos de combustibles diferentes. Pues cuando vamos rodando, utilizaríamos el gasóleo, pues porque es el combustible más económico que hay. Pero cuando aumentamos la velocidad, pues con el gasóleo no va a ser suficiente y tendríamos que echar mano, en este caso el coche, del depósito de la gasolina. Pues en el organismo humano ocurre una cosa similar. Cuando hacemos un esfuerzo físico ligero, obtenemos la energía por la vía aeróbica, pero cuando aumentamos la intensidad del ejercicio, tenemos que echar mano de la vía anaeróbica. Esta vía ya vimos que producía ácido láctico. Este ácido láctico, nuestro organismo, para que no se acumule, lo va a compensar o lo va a tamponar con el bicarbonato sódico, que es una base. Siempre se ha dicho que para tamponar un ácido, pues se coloca una base. Esta reacción nos va a dar lactato sódico y ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en agua y en CO2. El agua no lo quedaríamos nosotros porque la mayoría de nuestro organismo es agua, y el CO2 no nos lo podemos quedar, lo tenemos que eliminar. ¿Y por dónde lo eliminamos? Pues por la respiración. Por lo tanto, cuando aumenta la intensidad del ejercicio y empieza a producirse ácido láctico, se va a producir también se va a incrementar el CO2 y se va a aumentar la ventilación para poder eliminar ese CO2. La ventilación es el número de veces que nosotros respiramos en un minuto. Por lo tanto, el aumento de la ventilación va a traducir el aumento en la producción de ácido láctico a nivel muscular. Y en ese punto, en esa intensidad, en lo que nosotros llamaríamos el umbral ventilatorio 1, o si lo que determinamos es el lactato muscular, pues sería el umbral láctico. Y esto coincidiría, o debería de coincidir, con el primer umbral, también llamado umbral aeróbico. Si nosotros seguimos aumentando la intensidad del ejercicio, se va a acumular de forma importante el ácido láctico en nuestros músculos y se va a producir una acidosis muscular. Esa acidosis muscular va a incrementar la cantidad de CO2 que se produce en nuestro organismo, y por lo tanto nosotros tendremos que incrementar también de forma importante y manifiesta la ventilación para poder eliminar ese CO2. Y está entonces en ese punto, en esa intensidad de ejercicio en la cual se produce ese segundo incremento de la ventilación, sería el umbral ventilatorio 2, que daría lugar al segundo umbral, o también ya denominado umbral anaeróbico. Aquí veis en este gráfico lo que os estaba comentando. Cuando hacemos ejercicio a una intensidad cada vez mayor, el lactato al principio se va a mantener, posteriormente empezará a producirse lactato. Aquí en este punto en el que se inicia la producción clara de lactato sería
correspondería al umbral láctico, y ese lactato va a ir produciéndose y llegará un momento que empezará a acumularse de forma muy importante. Este segundo punto sería el correspondiente al segundo umbral o umbral anaeróbico. Si esto también lo podemos determinar mirando o midiendo los cambios ventilatorios que se producen. Aquí veis en esta línea en color naranja cómo conforme aumenta la intensidad del ejercicio va aumentando poco a poco la ventilación. Llega un momento que se produce un incremento brusco de la ventilación, esto coincidiría con el umbral ventilatorio 1, esta ventilación sigue aumentando y llega un momento en el que se vuelve a producir un segundo incremento de la ventilación, que sería el umbral ventilatorio 2. Bien, pues con estos, una vez que hemos determinado estos dos umbrales, el primer y el segundo umbral, podemos establecer tres fases. Una primera fase en la que el ejercicio sería un ejercicio ligero, y esta fase se le denomina fase aeróbica. Una segunda fase en la que el ejercicio sería de una intensidad moderada, y esta fase se llama zona o fase de transición aeróbica-anaeróbica. Y a partir del segundo umbral, pues hablaríamos de la tercera fase, donde sería el ejercicio, ya sería un ejercicio intenso, y esta fase sería la fase anaeróbica. Por tanto, podemos decir que el umbral aeróbico o primer umbral sería la intensidad del ejercicio a partir de la cual se empieza a utilizar el metabolismo anaeróbico. Hasta ahora hemos utilizado el metabolismo aeróbico. Y el umbral anaeróbico o segundo umbral sería la intensidad a partir de la cual se utiliza fundamentalmente o predominantemente el metabolismo anaeróbico. Por tanto, cuanto mayor sea la intensidad a la que se producen estos umbrales, pues mayor capacidad de resistencia vamos a tener. Estos umbrales se pueden determinar haciendo una prueba de esfuerzo, o bien en cinta, bien en cicloergómetro, con análisis de gases respiratorios. Determinaríamos los umbrales ventilatorios. También en cinta o en cicloergómetro podríamos determinar, tomando muestras de sangre del pulpejo del dedo, los umbrales metabólicos, y estos mismos umbrales también los podríamos determinar haciendo un test, una prueba de campo, en la que cada cierto tiempo pues tomamos muestras de sangre para analizar el lactato producido. Aquí tenéis una imagen de cuando lo hacíamos con los jugadores del Albacete Balompié. Y hablando de pruebas de lactato, pues aquí tenéis una prueba real. Conforme va aumentando la velocidad de la carrera, pues el lactato al principio se va a mantener estable. Llega un momento en el que empieza a producirse ese lactato, y ese lactato sigue aumentando su producción, y llega un momento en que se dispara esa producción y se acumula. Bien, entonces estaríamos hablando de una fase aeróbica hasta el inicio de la producción del lactato, de una zona de transición aeróbica-anaeróbica entre el inicio de la producción de lactato y el acúmulo de lactato, y una fase anaeróbica a partir de ese acúmulo masivo de lactato. Esto también se puede observar en una prueba con análisis de gases. Aquí veis en este gráfico, esto es la frecuencia cardíaca y esto es la ventilación. Al principio, durante el calentamiento, pues tanto la frecuencia cardíaca sube un poquito, pero luego se mantiene estable, igual que la ventilación, y cuando empieza a aumentar la intensidad del ejercicio, la frecuencia cardíaca va a aumentar y también va a aumentar la ventilación. Pero si os dais cuenta, aquí hay un punto en el que la ventilación se incrementa de forma brusca. Ese incremento de la ventilación coincide también con otros cambios respiratorios que se producen en los equivalentes ventilatorios para el oxígeno y el CO2. Sigue aumentando la ventilación y llega a un segundo punto en el que se produce otro incremento brusco de la ventilación y de los equivalentes ventilatorios. En estos puntos es donde se establecerían los umbrales, el primer y el segundo umbral. Por lo tanto, la zona o la fase aeróbica sería hasta este primer umbral, la fase de transición aeróbica-anaeróbica entre el primer y el segundo umbral, y la fase predominantemente anaeróbica a partir de este segundo umbral. ¿Qué utilidad tiene todo esto de los umbrales? Bueno, pues por un lado, esto nos va a permitir establecer diferentes zonas de entrenamiento y establecer también los ritmos de competición según la especialidad deportiva en la que vamos a competir.
Esto en los deportes individuales, y en los deportes de equipo se pueden establecer grupos de trabajo para tratar de individualizar lo máximo posible el entrenamiento. Imaginaros un equipo de fútbol que tiene 25 jugadores, pues individualizar 25 entrenamientos diferentes es muy complicado, pero sí que se pueden hacer grupos de trabajo en los que se ponen los jugadores de una forma pues lo más homogénea posible. Para que entendáis cómo se establecen estas zonas de entrenamiento, pues vamos a ver un gráfico. Fijaros en este gráfico que va a ir desde el reposo hasta el máximo esfuerzo, la intensidad del ejercicio va a ir aumentando hacia la derecha, y nosotros con cualquiera de los métodos que hemos visto antes vamos a establecer el primer umbral, el segundo umbral y el máximo esfuerzo. Bien, a partir de aquí podemos establecer las tres fases que hemos estado comentando: la fase aeróbica, la fase de transición aeróbica-anaeróbica y la fase anaeróbica. Y a partir de ahí pues podemos establecer las zonas de entrenamiento. Podríamos hablar de una zona 1, en la zona que está por debajo del umbral aeróbico. Hablaríamos de una zona 2, entre el umbral aeróbico y la mitad, o la zona media aproximadamente, entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. La zona 3, desde el final de la zona 2 hasta el segundo umbral. La zona 4, en torno a este segundo umbral o umbral anaeróbico. La zona 5, desde el segundo umbral hasta la zona media entre el segundo umbral y el máximo esfuerzo. Y la zona 6, desde donde acaba la zona 5 hasta el máximo esfuerzo. Incluso podríamos establecer otra zona más, una zona 0, que sería la zona de recuperación. Si la zona 1 es entre el 90 y el 100% del umbral aeróbico del primer umbral, pues esta segunda zona o esta zona 0 de recuperación pues la podríamos situar entre el 70 y el 90% del primer umbral. Bien, pues una vez que hemos establecido estas zonas de entrenamiento, pues si yo soy un corredor de maratón, la maratón habitualmente en corredores medios pues se suele correr en torno al primer umbral, pues yo sé que lo que tengo que hacer es trabajar mucho en esta zona para tratar de desplazar el umbral hacia la derecha, es decir, a una mayor intensidad. Si soy un corredor de 10 kilómetros, pues lo que tengo que hacer fundamentalmente es trabajar en esta zona del segundo umbral, pues para tratar de desplazar este umbral a una intensidad más alta. Y esto también nos puede permitir establecer cuáles serían nuestros ritmos de carrera. Por ejemplo, pues normalmente un maratoniano que corra el maratón en 3 horas, pues lo va a correr en torno al primer umbral. Si yo preveo que voy a correr voy a tardar más de 3:15 en correr la maratón, pues mi ritmo de carrera será en la zona 1. Si voy a correr la maratón en menos de 2:48, 2:45, mi zona o mi ritmo de carrera sería en la zona 2. Y si soy Sebe Felipe, pues mi ritmo de carrera será en la zona 3, próximo a la zona 4. Si soy un corredor de media maratón de una condición física media, pues voy a correr la media maratón aproximadamente en la zona 3, y si tengo una buena condición física, pues la puedo correr en la zona 4. Y si soy un corredor de 10 kilómetros de condición física media, pues mi ritmo de carrera será en la zona 3, y si soy un corredor de 10 kilómetros de buena condición física, pues será en la zona 4 e incluso puede ser en la zona 5. Y también vimos la semana pasada, al hablar del consumo máximo de oxígeno, que decíamos que era un prerequisito importante para los deportes de fondo de resistencia, porque en el 70% viene determinado genéticamente, pero no es lo más importante. Fijaros, 2 corredores o 2 ciclistas que tengan el mismo consumo máximo de oxígeno, por lo tanto tengan la misma potencia aeróbica. Sin embargo, uno tiene el umbral anaeróbico a una determinada intensidad y el otro lo tiene a una intensidad más elevada. ¿Quién va a tener mejores resultados? Pues probablemente el que tenga un umbral anaeróbico a una intensidad más elevada, es decir, el que tenga una capacidad aeróbica superior. Y también los umbrales nos van a servir para comprobar la mejora del rendimiento por el cambio de los umbrales. Aquí tenéis una tabla con valores de
de referencia tanto en hombres como en mujeres que valoran el primer umbral y el segundo umbral. Entonces, si un varón, por ejemplo, pues tiene en un momento determinado tiene un umbral, un primer umbral, pues en torno a 10 kilómetros por hora, pues estaría aquí entre 2 y 3. Si al cabo de 2 años, pues su VT1 o su primer umbral se establece en torno a los 13 kilómetros por hora, pues lógicamente ha mejorado. Igual sería con el segundo umbral. Y lo mismo se puede hacer si utilizamos el lactato. Aquí veis unas curvas de lactato de un ciclista de Albacete que pasó a profesional. Pues fijaros, en esta curva de lactato en azul, pues en diciembre del año 98, pues tenía su segundo umbral en torno a los 250 vatios. 4 meses después, pues este segundo umbral se había desplazado hacia la derecha y lo tenía pues por encima de los 300 vatios. Bueno, pues para esto sirve este tema de los umbrales. Bien, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido interesante la charla. Os doy las gracias y como siempre, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, pues os podéis dirigir a través de este correo electrónico. Cuidaros mucho y hasta la semana que viene.